el título del taller se llama Territorios Heredes, cómo la viralización impacta comunidades tradicionales en América Latina y Caribe. Ese taller está compuesto por Luísa Pereira Ribeiro, que va a ser la moderadora presencial, puede ponerse al palco. Luísa es licenciada en Humanidades y actualmente hace la licenciatura en Derecho en la Universidad Federal de Bahía, famosa por UFBA, con formación internacional complementaria en Gobernanza de Internet, Innovación, Protección de Datos. Es exalumna de la India Summer School for Data Governance y de la Digital Constitutionalism School. Preside el Laboratorio de Innovación y Derechos Digitales de la Universidad Federal. Fue becaria de la Escuela de Gobernanza de Internet del CGIBR. Formó también parte de la delegación de Youth Brasil en Net Mundial y no finaliza. También es parte de la comunidad local del FIB 2025. Trabajó en el área de Ingeniería Jurídica y Calidad de JUS Brasil. Desde 2025 es investigadora en prácticas en el área de Gobernanza y Regulación de Data Privacy Brasil. Ahora invitamos a Álvaro Gustavo Marques Moraes. Él es licenciado en Humanidades, estudiante de grado en la Universidad Federal de Bahía. Es miembro de investigador del Laboratorio de Innovación en Derechos Digitales por UFBA y también investiga por CNPq, que es una institución brasileña federal de investigación, la inteligencia artificial y el Poder Judicial brasileño. Investiga gobernanza de Internet y la extensión universitaria. También invito a Amanda Oliveira de Aragão, abogada e investigadora del Laboratorio de Derechos Digitales e Innovación, miembro de la Liga Académica de Derecho y Concurrencia de UFBA, la DEC. Tenemos una ponente virtual que se llama Silvia Calderón, que ya estuvo un poquito antes, pero regresa nuevamente, que es investigadora independiente, formación en ciencias jurídicas, abogacía y notariado en la Universidad San Carlos de Guatemala. Ha sido consultora para organizaciones sin fines de lucro a nivel nacional en Guatemala e internacional con énfasis en derechos humanos, experiencia profesional centrada en la promoción y defensa de los derechos humanos, con enfoque en investigación jurídica y derechos constitucional, privacidad y protección de datos personales, derechos humanos y su aplicación en el entorno digital. Tiene muchísimas experiencias que ya leí antes para ustedes. Y por fin, pero no menos importante en realidad, muchísimo importante, Saya Pastillo, puede tomar asiento. Que es mujer Quichua Otavalo, licenciada en Negocios Internacionales y becaria de la UEA para el Executive MBA en España. También hace parte del Youth Lucky Jefe 2025 del comité organizador. Probablemente ustedes ya conocen que ella está hablando con ustedes hace muchísimo tiempo. Y no voy a leer toda su bio nuevamente porque ya ha presentado hoy. Entonces vamos a adelantar un poquito. Entonces paso para que ustedes puedan manejarlo. Gracias, Arnaldo. Olá a todas as pessoas. Eu sou Luísa Ribeiro, sou brasileira. Então, vou falar em português bem despacio, que espero que poder hacer-me compreender. Como o Arnaldo já introduziu, o nosso painel é intitulado Territórios e Redes, como a viralização impacta as comunidades tradicionais em América Latina e Caribe. Esse painel ele foi concebido pelo LABID, que está entre aqui as organizações que organizam o evento. E o LABID, para quem não conhece, é o Laboratório de Inovação em Direitos Digitais da UFBA, a Universidade Federal da Bahia. E a gente começa a conversar um pouco sobre esse tema porque a gente queria trazer algo que está bem conectado com as juventudes. E, assim, nossa realidade, a gente percebe, todas as redes sociais, a gente tem aqueles vídeos de venha conhecer tal lugar, venha experimentar tal comida. E realmente a gente é incentivado a ir para esses lugares e conhecer essas culturas diferentes através desses conteúdos, mas até que ponto esses conteúdos eles podem trazer somente pontos positivos, existem pontos negativos a isso, atrelados a isso, e realmente a ideia da gente aqui é que seja uma conversa
inicial, porque, ao nosso ver, no Labid, a gente percebeu que é um ponto que ainda não é tão debatido de forma crítica e técnica, no sentido de a gente percebe que não existe uma análise tão rebuscada e aprofundada sobre o que está acontecendo nesse sentido, principalmente com as comunidades tradicionais. Então, eu, a Amanda e o Álvaro, nós somos membros do Labid, e propomos, então, esse painel visando trazer esse debate e essa conversa. E é importante dizer que a ideia é que a gente fizesse uma dinâmica, como a gente fez mais cedo, de separar em grupos, mas, diante do tempo, a gente vai reduzir um pouco nossas falas, nosso tempo de fala. Então, a estrutura hoje da nossa conversa será: eu vou passar a fala para a Amanda, para ela fazer uma rápida dinâmica, ela vai fazer algumas perguntas para vocês, para a gente entender mais ou menos qual é a situação aqui no nosso grupo, como a gente percebe esse assunto. Depois eu vou passar a fala para a Saia, em seguida a Silvia, para elas falarem um pouco também sobre suas percepções, principalmente as experiências, né, das suas comunidades, seus territórios. E, por fim, passo a falar para o Álvaro, nosso relator, para também trazer suas percepções finais do painel. E a ideia realmente é que a gente saia daqui com essa noção de como juventudes e como ativistas, né, pessoas que podem atuar de forma mais ativa e com incidência nessa frente, como a gente pode também compreender de forma um pouco mais crítica esse fenômeno de viralização, que às vezes é tão banal: a coisa viralizou, um conteúdo viralizou, mas o que de fato está relacionado a isso. Então, acho que essa é a nossa tentativa hoje de conversa. Eu fiz essa introdução rapidinha mesmo, devido ao tempo, e aí cada painelista tem por volta ali de 5 minutos. Tudo bem? Olá, pessoal. Boa tarde, buenas tardes. Voy a hablar un poco en español también. Para esta parte hacemos una primera dinámica. Es una dinámica muy simple. Yo voy a hacer una pregunta o una proposición y levanta a mano si se identifica, si concorda o no con esta preposición. Serán 5 preguntas. La primera pregunta es: ¿quién ha sentido alguna vez triste porque algo que les gusta mucho se puso en moda? Em português, quem já ficou triste com alguma coisa que gostava muito e virou modinha? Ok, muy bien. ¿Quién ha sentido alguna vez triste porque algo que le gusta mucho se puso la moda? Por ejemplo, me gustan mis zapatos amarillos y ahora todo el mundo usa zapatos amarillos. Estoy triste porque esto se pasó, ¿no? Sí. Ok, próxima pregunta. ¿Quién ha visitado algún lugar porque te apareció en una red social? Quem já visitou algum lugar, algum bar, algum restaurante porque viralizou na sua rede social? Apareceu no seu feed do Instagram, no Twitter? Ok. Ok. Sim. Terceira pergunta. ¿Alguna vez deixaste de visitar algum lugar porque todo el mundo estaba visitando o ya no soportabas de ver esse lugar nas redes sociais? Quem em algum momento não quis visitar um lugar ou não aguentava mais ouvir sobre algum lugar nas redes sociais? Ok. De nuevo, ¿se alguna vez dejaste de visitar un lugar porque todo el mundo estaba visitando o ya no soportabas ver ese lugar en las redes sociales? Sí. La cuarta y última pregunta es: ¿quién alguna vez ha agradecido la oportunidad de descubrir un lugar porque se volvió viral en la internet? Quem alguma vez já ficou muito feliz porque teve acesso a algum conteúdo ou a algum lugar porque este conteúdo viralizou na internet? Ok. Bueno, ¿por qué empezamos con estas preguntas? Porque cuando se trata de viralización, hay muchos aspectos positivos y negativos. Tenemos que refletir como un todo, tenemos que
pensar en todos los aspectos. Esta reflexión empezó para nosotros en Salvador. Me quedó muy claro que eso era una cuestión porque la ciudad fundación de la BID, Salvador, Bahía, es una ciudad que sufre mucho con la viralización, embora sea la primera capital de Brasil, sufre muchos aspectos de la viralización. Entonces es muy común, no sé en América Latina en general, pero en Brasil muchas personas conocen o ya olvidaron, por ejemplo, trends como o baiano tiene un molho, otras, otras como conocer lugares en Salvador como Bada Mônica, Clube do Samba, y otros espacios que eran espacios de comunidades tradicionales o de... que era mucho como el pueblo y ahora que viralizó es muy difícil que estas personas tengan acceso porque ahora es imposible. Todo el mundo los visitan, los van. Se tornó algo que no es tan sustentable como era antes. Esto es una reflexión para se traer porque vemos esto en Salvador con las comunidades tradicionales o las personas que habitaban estos lugares antes. Una pena que Lucas no puede venir hoy, mas es una cuestión también con las comunidades tradicionales de Brasil. Nuestra pesquisa, estamos en busca de conocer más, de comprender cómo la viralización afecta. En verdad es muy bueno que ahora podemos tener acceso a estos espacios, como por ejemplo conocer más contenidos indígenas, conocer más contenidos de pueblos originarios, comunidades tradicionales. En Brasil, dos instituciones o dos páginas que hacen muy bien ese trabajo. Perdón, no tenemos una cobertura muy rica de todos los asuntos indígenas posibles. También, ¿cómo se habla? Ellos van a hacer la transmisión de COP30 a Belém, entonces es una buena página a se acompañar. Yo creo que para COP30 hay otro link que es llamado Casa Maracá, pero si quieres saber un poco más de las organizaciones, es un trabajo muy riquísimo. Es eso, por enquanto. Muito obrigada, Amanda. Podem aplaudir. Eu vou até trazer uma reflexão. Da gente conhecer essas culturas através da valorização e das redes sociais, mas também a gente tem esse ponto de vista um pouco mais crítico, no sentido de essa informação está sendo propagada pelas próprias pessoas, né, que compõem essas comunidades, esses territórios, ou é só pessoas de fora que estão tentando retratar de forma estereotipada ou de uma forma não tão real do que ali realmente existe. E também ela fala também sobre as redes comunitárias como uma possível ferramenta de realmente produzir conteúdos que são das pessoas sobre elas mesmas e aproximar realmente aproximar as pessoas dessas culturas com um pouco mais de realidade, um pouco mais de verdade, né, nesse conteúdo. E aí, pensando nisso, eu vou passar a fala agora para a Saya, para ela também falar um pouco do ponto de vista dela sobre esse tema e falar um pouco também das suas experiências sobre isso. Obrigada. Bueno, ahora refiriéndome también un poco al tema de cómo la viralización de los contenidos es buena, pero también tiene sus cosas, puede decir sus contras, ¿no? Tiene sus pros y sus contras. Entonces, algo que quisiera comentar aquí es que hemos tenido una buena acogida al inicio, ¿no? Cuando se comparte, por ejemplo, contenido en donde se muestran nuestros bailes, nuestra danza, nuestra música. Pero algo que ha pasado y es preocupante cuando nosotros nos manifestamos como sujetos de derechos, como cuando nosotros exigimos que reconozca que existe una desigualdad, que existe... que no para todos es los derechos, no está llegando a todos el acceso a la educación, a la salud. Entonces, cuando ya nos mostramos de esa manera, se discrimina.
Y justamente eso es lo que ha pasado, conectando lo que ya les conté anteriormente. Ahora puedo decir que mucha gente, a raíz del paro que fue de un mes, después de eso, nos decían a los otavaleños, no, o sea, no vayan a Otavalo, porque en Otavalo la gente es muy agresiva, o en Otavalo la gente cerró las calles y mejor no les compren para que ellos se estanquen ahí y no crezcan. Entonces es algo que la viralización de este contenido también puede ser, o sea, depende del lado cómo lo vean, se puede tergiversar toda la información. Y ahí nos dimos cuenta de que cuando un indígena está bailando, está compartiendo su cultura, o sea, es bienvenido. Pero cuando te dicen las realidades de lo que nos hace falta, de lo que no está llegando, se vuelve algo, un tema de criminalización a lo que estás queriendo decir. Entonces esa es la experiencia que hemos vivido, hemos compartido, pero también quiero reconocer de que hay bastantes gestores culturales que han llevado nuestra misma vestimenta, el hecho de poder venir, ocupar espacios. Claro, siempre es un poco tal vez incómodo porque hay muchas miradas que todo el tiempo tú estás con tu traje y hay muchas miradas en todas partes, ¿no? Pero creo que el hecho de que haya más personas que vayan compartiendo el significado de por qué utilizar la camisa, qué significa utilizar la faja con este diseño, es como una atención que se da para poder entender lo que se está viendo, lo que se está percibiendo. Y justamente ese trabajo han hecho muchos TikTokers o bueno, muchos Reels que explican en Instagram que todo esto no es solo algo folclorizado, sino que también es un signo vivo que está muy latente dentro de nuestras costumbres, nuestras tradiciones, y bueno, es la dificultad que enfrentamos, pero a la vez es algo bueno que también por medio del internet podemos difundir todo lo que está sucediendo. Y bueno, esto más que dar clics o más que generar visualizaciones, es generar también la problemática, dar a entender toda esta situación compleja que se está atravesando. Y en sí eso es algo que todavía hay que trabajarlo y que lo estamos mejorando cada vez, entendiendo, ocupando espacios internacionales como tal vez este foro en donde llegue a más personas y puedan como compartir lo que la verdadera identidad que se está tratando de trabajar, y más bien no solo como algo cultural, algo como los pueblos indígenas están ahí, son los que cuidan la tierra, son los que bailan, los que danzan, sino más bien son las injusticias también que trata de recabarse y dar una solución. Graças, Saya. Muito importante. Acho que sua fala traz panorama interessante sobre os prós e contras dessa exposição, e principalmente de como as plataformas elas podem ser esse espaço de se fazer ouvir, né, e de colocar também nossas próprias pautas e realmente publicizar isso de forma como nunca foi antes, né? Ao mesmo tempo que a gente tem que observar que a gente vive um momento de economia da atenção, a gente conversou muito sobre isso no Labid, e como a gente tem que equilibrar os pratos, né? Então, realmente, são prós e contras. E aí, já seguindo diante do tempo que a gente está correndo aqui, eu vou passar logo a fala para a Silvia. Não sei se ela está me ouvindo. Silvia, escucha-nos? Sí, sí, los escucho. ¿Usted me escucha? Ok, a palavra é sua. Okay, muchas gracias. Bueno, es un gusto verlos de nuevo por acá. Y bueno, muchas gracias por el espacio y especialmente a Álvaro por invitarme a compartir un poco acerca de la viralización del contenido. Bueno, ya como mencionaba mis dos compañeras anteriores, tienen algunos pros y algunos contras respecto a cómo las personas comparten contenido y cómo se viraliza este contenido en las plataformas digitales, y especialmente cuando se trata de comunidades tradicionales o comunidades indígenas. Y bueno, yo comparto totalmente también sus posicionamientos respecto a los
contras que tiene la viralización del contenido, encontramos que cuando los elementos culturales de las comunidades tradicionales son compartidas sin el consentimiento de la comunidad, pueden perder su contexto original y pueden transformarse en mercancía o en un entretenimiento superficial. Se puede desvirtuar el significado ancestral o propio de un ritual, de una ceremonia o de un modo de vida cotidiano o comunitario. También se puede aumentar la exposición a la mirada y la presión de volver ciertos rituales o modos de vida tradicionales un poco más atractivas para que éstas sean vistas por los consumidores. Y bueno, esos son algunos breves ejemplos de cómo la viralización puede también tener consecuencias en las comunidades tradicionales, pero también encontramos el otro lado de la moneda cuando las comunidades deciden compartir contenido. Por ejemplo, en el caso de Guatemala, Guatemala tiene alrededor de un 43.6% de comunidades indígenas, ya lo decía una compañera en un panel anterior. Guatemala está conformada por 22 comunidades lingüísticas y aparte está también la comunidad Xinca y Garífuna, y todas tienen sus propios elementos culturales, sus propios tipos de vida comunitarios. Y bueno, un caso en específico acerca de cómo las comunidades deciden aquí compartir contenido es a través de radios comunitarias. Estas personas se organizan, tienen un propio sistema operativo financiero que reproducen a través de las radios comunitarias, aportan a los costos, las mantienen vivas a través de trabajo voluntario, pero también enfrentan muchos riesgos y también criminalización. Esto, por ejemplo, fue sometido ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que fue un caso en el cual el Estado de Guatemala se encontró culpable en el 2011 porque violó derechos de las comunidades como la libertad de expresión, la libertad de asociación, la igualdad ante la ley y también los derechos de las comunidades tradicionales e indígenas a participar en la vida cultural y también a expresar su forma de vida a través de estas radios comunitarias. Encontraron culpable al Estado de Guatemala y la propia Corte Interamericana consideró que existía un derecho de los pueblos indígenas a fundar y utilizar sus propios medios de comunicación con base en el contenido y el alcance del derecho a la libertad de expresión, pero también tomando en cuenta los derechos de los pueblos indígenas a la no discriminación, a la libertad de determinación y a sus derechos culturales. Y bueno, a raíz de este caso, que si bien es un caso de una radio comunitaria y no precisamente sobre el espacio digital, no deja de ser un estándar aplicable al espacio también digital, ¿no? El Estado debe garantizar las condiciones adecuadas para que los pueblos indígenas puedan ejercer su derecho a la libre determinación, a preservar su cultura y a participar en la vida cultural sin discriminación. Y la protección efectiva de estos derechos territoriales, culturales y de autodeterminación no solo implica interferencia, no solo implica evitar interferencias, sino también adoptar las medidas necesarias e integrales que permitan a las comunidades decidir cómo se representa y cómo circulan sus elementos culturales y sus modos de vida tradicionales. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias. Gracias, Silvia. Eu vou falar em português. Mas só dando continuidade e trazer até como exemplo também, né? O Brasil hoje, sobretudo as comunidades indígenas, eles têm essa dificuldade em relação ao debate sobre a terra, né? E aí, nas redes sociais, tem uma discussão, né, em torno disso, por exemplo, como vídeos e
determinadas falas, por exemplo, são utilizados em julgamentos, né? Sobretudo quando o poder público, né, vai tentar recuperar determinado espaço, os vídeos que viralizam sempre desses povos ali tentando de alguma forma lutar, né, pelo seu espaço, pelo seu território, e isso é colocado no debate como uma espécie de violência, né, como se estivessem atacando ou invadindo aquele espaço que em si, né, desde o início pertence a esses povos. E aí, só no sentido de finalizar, né, que esse debate, ele, como a gente falou, é um debate que é novo ainda, tanto que nas nossas pesquisas, né, não existe, de fato, assim, grandes referências, né, mas a gente também não pode pensar só do ponto de vista de que é um fenômeno digital, por exemplo, que tem criado dificuldades, mas também tem contribuído. Então, hoje, você tem diversos influenciadores digitais, né, que são indígenas e que tentam, de alguma forma, demonstrar o dia a dia, né, nas suas comunidades, e de como isso, por exemplo, fortalece, né, e quebra um estigma, enfim, criado pela população, enfim, ao passo que, por exemplo, há uma discussão, né, em que medida o acesso à internet, por exemplo, a posse, né, enfim, de equipamentos eletrônicos, né, descaracteriza, por exemplo, aquela cultura ou não. E aí há uma discussão, né, a essa imagem também. Mas esse painel em si, acho que ele vem muito nesse sentido, né, da gente refletir, por exemplo, como isso tem acontecido, mas também observar, né, que, de um lado, há uma força, né, nas redes sociais de colocar aí a serviço da autonomia, da resistência e da solidariedade em relação a esses povos, e que a viralização, em algum sentido, ela pode ser uma ameaça, mas ela também pode ser uma ferramenta de visibilidade, de afirmação, desde que guiada, né, por princípios éticos, direitos culturais e coletivos. E aí, mais uma vez, né, a gente retorna a esse debate de destacar, né, a importância do fortalecimento da educação midiática e da criação, né, de outras pontes também em relação às juventudes urbanas e às juventudes não urbanas. No sentido de criar, né, um desenho e caminhos para que a gente torne a internet esse lugar mais plural e mais justo também. Eu acho que é isso, gente. Obrigado. Bom, pessoal, como eu falei no início, a ideia é que a gente fizesse essa dinâmica e a nossa proposta era pensar em políticas públicas, programas que poderiam equilibrar esse contexto, esse panorama, mas eu espero, de fato, que a gente tenha conseguido, pelo menos, plantar uma semente de reflexão sobre esse fenômeno. E durante o debate, eu acho que a gente percebe alguns eixos, principalmente de responsabilidade e ética nessa difusão viral desse conteúdo, principalmente sobre comunidades tradicionais, também tratando sobre direitos coletivos e digitais, como a privacidade, consentimento e a autodeterminação cultural, como também um pilar importante nesse debate, e quais são as possibilidades da governança na internet se apropriar ou estar acompanhando essa pauta nas práticas comunitárias, respeitando principalmente o conhecimento tradicional e os protocolos locais. Então, acho que é complexo de refletir sobre isso, porque, como todos repetiram aqui, acho que ficou claro e já foi muito falado que é difícil a gente pensar em como... e a ideia realmente hoje era conversar um pouco sobre isso, mas que a gente sai daqui com essa reflexão e essa pergunta de como a gente pode equilibrar esse uso e esse fenômeno de viralização, principalmente nesses espaços, tentando tentando se afastar dos estereótipos, tentando se aproximar mais desse exemplo que a Saya bem trouxe de fortalecimento das pautas que são abordadas por essas pessoas e nesses espaços também. Acho que... Só um ponto. Claro. Acho que algo prático, né, para a gente pensar assim no nosso dia a dia,
dar visibilidade justamente para esses influenciadores, né, que compartilham um pouco do seu dia a dia. Perceba que hoje, né, o fenômeno do influencer, né, ele também gera um debate em relação à propaganda, ao consumo, e como a gente, empresas, né, podem ter uma responsabilidade, né, de incluir essas pessoas também, né, nas propagandas, enfim, nesse conteúdo, né, de trazer mais informação e informação de fato que contribua, né, para demonstrar, né, o que é o Brasil, né, e enfim, e o que são as comunidades indígenas na América Latina e no Caribe. Realmente, último ponto agora. Já estamos no limite do tempo. Tem a charla rápida ainda. A gente, como eu falei, a gente trouxe um template, então quem que tiver interesse em também acessar esse template, a gente imprimiu algumas coisas para a gente construir juntos, então, enfim, a gente está também nos corredores querendo conversar sobre esse tema, que de fato é um tema que está crescendo cada vez mais e mais presente na nossa rotina como jovens, então que a gente possa assumir esse lugar de atores ativos nessa pauta também. É isso, gente, obrigada, muitas graças.